Bienvenidos a un nuevo estudio sobre el libro de Zacarías. En este momento me gustaría que pudiésemos leer Zacarías capítulo 2 versículos del 1 al 13. Vamos a ir desgranando poco a poco cada una de sus enseñanzas. He titulado a este estudio Restauración. Si alguna vez habéis podido allá hablar con una persona exiliada de su patria a causa de sus ideas y creencias, seguramente podríais escuchar tras cada palabra de amargura el eco de un tiempo que se perdió para no regresar. Y aun cuando esa persona al fin pudo retornar a su hogar, a su tierra, a sus raíces, esta ya no es igual que como fue antes de tener que partir forzosamente a otras latitudes desconocidas e ignotas. El corazón del exiliado es un corazón oxidado por el mar de lágrimas que ha tenido que derramar día sí y día también, justo después de dejar atrás el horizonte de su identidad y de su anclaje cultural. Aquel al que no le queda más remedio que ser llevado sin misericordia fuera del área de influencia de todo lo que conoció desde que nació, pues como comprenderéis vive como en un sueño interminable, gris, deslucido, insoportable, incierto. El exilio no es una experiencia escogida, una opción que elegir en la vida. Es una imposición externa, autoritaria, que nos arrastra a lugares donde se vive la vida de otro modo completamente distinto al que nos inculcaron nuestros ancestros. Si alguna vez habéis podido conversar, aunque solo sea por un instante, con alguien que ha sido desterrado lejos de su casa, lejos de sus amores, lejos de sus recuerdos, adivinaréis en su alma una cicatriz enorme que recorre cada pensamiento, cada memoria, cada imagen del pasado. El espíritu quebrantado del desterrado sigue amasando la nostalgia que nunca se apartará de su lado. Continúa añorando lo que fue y que ya no es. Persiste en creer que, a pesar de haber vuelto de su largo viaje por otros lares, todo sigue siendo una fantasía, algo que no es real. Necesitaríamos grandes dosis de misericordia y empatía para comprender lo que se siente cuando te arrebatan el futuro, cuando te arrebatan tu presente y te obligan a renunciar a tu pasado. No es fácil colocarse los gastados zapatos de peregrinos que después de tantos años de lejanía y soledad en otro país han aprendido a hacer las cosas de un modo distinto, a pensar de un modo diferente, a vivir sin aquello que les hacía ser ellos mismos. El desterrado, el alienado, el exiliado siempre cuenta historias del trágico momento en el que fueron expulsados, y es una vivencia que no se borrará mientras respiren. Y quisiera hacerte una pregunta al socaire de esta cuestión que acabamos de tocar. ¿Has pensado alguna vez que espiritualmente todos nosotros hemos sido desterrados y exiliados en un momento dado? ¿Has sentido lo más profundo de tu ser que perteneces a otro lugar, a un lugar mejor, hermoso, perfecto? ¿Has reflexionado alguna vez sobre esta corazonada que te dice que tu hogar está más lejos de lo que parece? Claro, si hacemos un ejercicio de introspección personal y si lo realizamos desde una visión espiritual de todo aquello que somos y el contexto en el que vivimos, la realidad es que tú y yo somos exiliados, tal vez no en el cuerpo, pero sí en el alma. Nuestro ente corporal nos dice que vivimos en este planeta, sí, pero nuestro corazón palpita más fuerte y más atropelladamente cuando escuchamos las palabras de Jesús prometiéndonos un lugar inmarcesible e incorruptible en las mansiones celestiales. Y esto quiere decir algo. Quiere decir que hoy por hoy estamos desterrados de la gloria de Dios a causa de nuestro pecado, de nuestras malas elecciones, de nuestras malvadas acciones. Quiere decir que un día, por obra y gracia del sacrificio de Cristo, podremos reencontrarnos con nuestra auténtica patria, con nuestro verdadero origen y destino. Ahora mismo, aun cuando no meditemos lo suficiente en ello, estamos recorriendo el trayecto que nos separa entre nuestro exilio terrenal y la nueva Jerusalén que nos espera, con sus puertas bien abiertas y con su Rey dispuesto a amarnos eternamente. Pensemos por un instante en esta estampa que se hará realidad cuando así el Señor lo determine. Y pensemos en aquellas personas que tras 70 años alejados involuntariamente de su tierra, penando a causa de su idolatría y adulterio espiritual, tienen la oportunidad de volver a la patria de sus antepasados, muchos ya fallecidos en tierra extraña. Miremos sus rostros, observemos su ánimo, acompañémosles en ese trayecto a la libertad, en ese encuentro de sus raíces. Como decía John Rodrigo, dos pasos: podemos arrancar al ser humano de su país, pero no podemos arrancar el país del corazón del ser humano. Así que esperanzados en comenzar desde cero la reconstrucción de su nación, de su identidad,
todavía siguen frotándose los ojos cada vez que vuelven a contemplar una Jerusalén derruida y destruida. Sin embargo, Dios quiere que al final se den cuenta de que su promesa de liberación es un hecho. Y para ello envía a Zacarías, su profeta, para dar a sus sueños la consistencia de aquello que es real y fehaciente. Del mismo modo que en los dos últimos estudios que hemos visto de Zacarías, este vuelve a tener una visión. Nos dicen los versículos 1 al 5 de este capítulo 2, que alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Después de considerar la vindicación de Israel por medio de la justicia divina contra aquellas naciones que se extralimitaron en su maltrato, el Señor envía una serie de imágenes que traen un nuevo mensaje, esta vez de restauración, de aliento, de respaldo. Un hombre, llevando un cordel de medir de aquellos que usaban los albañiles y los ingenieros de la construcción de aquellos días, se dispone a apuntar las medidas del perímetro de Jerusalén. Y este varón representa a los retornados del exilio que intentan recuperar el antaño fulgurante esplendor de Jerusalén y Sión. Todos arriman el hombro para establecer la gloria de un reino reducido en cenizas y escombros. Todos se unen como un solo hombre para restaurar todo aquello que se había hecho añicos. Dios considera que es necesario que todo el pueblo, tanto los que se quedaron como aquellos que regresan, unan sus esfuerzos en pro de construir una nueva Jerusalén, de levantar los muros que fueron derribados, de erigir un nuevo templo que recoja los anhelos religiosos de la nación. Sin embargo, un ángel del Señor urge a Zacarías a que informe a este albañil de que el amor de Dios perfeccionará todo cuanto se está llevando a cabo por reinventar Israel. Los muros dejan de tener sentido cuando Dios dice que Jerusalén no necesitará de ellos para protegerse de sus enemigos. Las murallas y toda clase de precauciones defensivas no serán necesarias mientras Dios sea el centro de su adoración y sus leyes sean obedecidas. La prosperidad y la bendición que Dios ofrece a los desterrados y exiliados serán tan grandes que se extenderán más allá de lo imaginable, fuera incluso de los límites establecidos por la ciudad santa, abarcando a gentiles y habitantes de otros pueblos y naciones. Su protección, la protección de Dios, será el reflejo y evidencia de su misericordia y de su pasión por su pueblo. Nadie en su sano juicio querrá enfrentarse a un muro hecho de llamas, espantosas, ardientes, y del mismo modo que ningún adversario podrá penetrar sin ser achicharrado por la potencia de fuego de Dios. Dios protege a su pueblo de día y de noche, demostrando así que su presencia y gloria santa mora en medio de éste. Todas las naciones podrán contemplar claramente que Dios ha vuelto a restaurar su pacto con Israel, que ha decidido darles una nueva oportunidad para que puedan confiar en Él y en su palabra. Claro, nosotros como exiliados que desean plantarse delante de las puertas doradas y perladas de los cielos, como pecadores que pasamos una buena temporada siendo víctimas del pecado y de la esclavitud de Satanás, tenemos la promesa de parte de Dios de que si nos arrepentimos de nuestras iniquidades y aceptamos de buen grado la libertad que Él nos ofrece en Cristo, podremos ser testigos de la realidad espiritual más maravillosa y más formidable que nuestros ojos podrán ver jamás: nuestra redención y nuestra salvación. Al igual que los que regresan a su tierra, nosotros volveremos a una ciudad santa donde todas las naciones se unirán en una convivencia eterna y preciosa, presidida por la santidad de Dios, el amor de Cristo y el consuelo del Espíritu Santo. Dios será nuestra gloria y nuestra fortaleza, tras toda una vida padeciendo a causa de nuestro pecado y de las asechanzas del maligno. La Iglesia como agencia del reino de los cielos, como lugar de tránsito hacia nuestro auténtico hogar en los cielos, debe ser nuestro lugar de entrenamiento y de aprendizaje para lo que nos espera junto a Cristo. A continuación, en el texto, en los versículos del 6 al 9, en esta visión esperanzadora y alentadora, Zacarías recoge las palabras que lanza al viento el Señor hacia aquellos que todavía dudan de que Dios les ha concedido la merced de regresar a su patria. Dice así el texto:
Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcid, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabré que Jehová de los ejércitos me envió. Claro, a veces, no sé si lo pensáis así, pero a veces nosotros mismos nos hemos encontrado en la tesitura de dudar de lo que Dios nos promete por medio de su palabra en cuanto a nuestra liberación y en cuanto a la vida eterna que nos ha dispensado por medio de nuestra fe en Cristo. Y hallamos a personas que han escuchado del Evangelio del amor de Jesús, pero que todavía se muestran remisas a tomar una decisión en favor de aceptar la gracia y el perdón de Dios exhibidos en la cruz del Calvario. Por eso nos llama la atención Dios con ese Es decir, no os detengáis a poner en tela de juicio lo que yo he hecho por vosotros al devolveros el gozo de disfrutar de nuevo de vuestra tierra, dice el Señor. No te dejes confundir por la comodidad de tu situación de exilio. Vuelve a mí, vuelve a casa. El peligro que corre un exiliado y un desterrado es que decida no volver a ver más el paisaje que la nostalgia se encargó de mostrarle siempre. Algunos desterrados acaban renunciando a sus sueños de regresar a sus raíces, a sus orígenes, y se establecen y acomodan en el país en el que no les queda pues más remedio que habitar. Claro, Dios no desea que el alma de la persona expulsada de su patria se resigne y decline retornar algún día a su añorada patria. El problema es que Dios establece que, como esta nación que los acoge fue la responsable de su estado y situación actual, la nación que los desarraigó de la fuente de su identidad será juzgada sumariamente por Dios. Y si uno todavía está en medio de este pueblo juzgado y opta por no volver a la tierra de sus amores, pues lógicamente corre el riesgo de ser contado como víctima de este juicio vindicador. A nosotros nos sucede, o nos sucedió, exactamente lo mismo, si lo pensamos bien. Uno no quiere dejar el confort de una vida mediocre, triste, mundanal, para desplazarse hacia un lugar que requiere salir de ese área de comodidad, pero que es de lejos un sitio al que perteneces de verdad. Por eso Dios nos invita a huir de la comodidad de una vida miserable y dirigida por el pecado. Por eso Dios nos llama a escaparnos de la prisión y de la dictadura de Satanás con el fin de ser restaurados y recibidos en los atrios del templo de Dios. Por eso Dios nos urge a que olvidemos la vida pasada de negligencias, vanas decisiones, egoísmos, y a que caminemos con firmeza y fervor hacia nuestro verdadero hogar en su presencia. Si no hacemos caso del llamamiento apasionado de Dios, probablemente pereceremos en nuestras iniquidades y transgresiones junto a aquellos que aborrecen el nombre del Señor y que no dudan en castigar y hostigar a aquellos que creemos en Cristo como nuestro soberano y Salvador. El día de la salvación es hoy, porque mañana tal vez el juicio de Dios llegue inexorable y ya no tendremos la oportunidad de elegir seguirle, obedecerle y servirle. Por eso escapa de los calabozos del pecado y abraza la libertad que Cristo conquistó por ti en el Gólgota. Si has sido cabal y sensato al aceptar que Cristo sea tu todo en todo, podrás sentir lo mismo que sintieron aquellos que asumieron la realidad y alegría de regresar a sus hogares en Sión. Nos dicen los versículos 10 y 12: Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Qué increíble, ¿no? Qué espléndida promesa profética recibimos de parte de Dios por mediación de Zacarías. Qué sensación más privilegiada y placentera podemos sentir cuando habitemos todos juntos en presencia de nuestro Padre Celestial. Canciones y júbilo, himnos de alabanza y gozo inenarrable, inspiración y regocijo insuperables, son el resultado imperecedero de pertenecer al pueblo de Dios. El Señor de Jesucristo ha de venir a nosotros en el día que solamente Él conoce para morar en medio nuestro y ver así cumplido nuestro gozo de forma sublime. No cabe duda de que las palabras de Zacarías se refieren a aquel día en el que todos aquellos que hemos creído por fe la redención que Cristo logró por medio de su sacrificio vicario, nos uniremos en un encuentro familiar tan entrañable, tan emotivo, tan precioso, que todo el tiempo de nuestro exilio
será solamente una sombra que se desvanecerá bajo la luminosa y gloriosa presencia de Dios. Dios no solamente se refiere a Israel como únicos objetos de su gracia y salvación, sino que expresa su deseo de que todas las naciones lleguen a conocerle y a tributarle adoración y honra. En Pentecostés, el Espíritu Santo completó esta promesa de bendición y restauración para un mundo caído y caótico. A pesar de que los judíos de la época de Jesús y sus apóstoles les costó asumir y aceptar que Dios amaba a toda la humanidad sin hacer acepción de personas, lo cierto es que la Iglesia, tal y como la conocemos, se convierte en virtud de esta promesa de Zacarías en la realización del plan redentor de Dios. La Iglesia se convierte de este modo en la antesala de ese cielo que un día disfrutaremos a más no poder. Todos sabrán, por este testimonio de la Iglesia de Cristo, cuyo alcance es mundial e internacional, y conocerán que Dios es el autor de la reunión de los santos en cualquier lugar de este planeta en el que vivan. Para terminar este estudio, vamos a ir al versículo número 13. Porque es realmente curioso cómo termina Zacarías con esta visión y este oráculo de Dios. Dice así este versículo: calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Cuando Dios habla, todos permanecen atentos y en silencio. Cuando la palabra de Dios es predicada y anunciada, todos deben ser lo suficientemente respetuosos como para guardarla en su corazón, para meditarla concienzudamente y extraer las verdades que se hallan en ella. Cuando Dios se levanta de su trono es para llevar a cabo su promesa, para actuar conforme a su soberana voluntad, para cumplir con su palabra dada. Cuando Dios obra en medio de nuestras vidas y en medio de su iglesia, nosotros solamente podemos permanecer absortos y expectantes, dispuestos a responder a su magnanimidad, a su compasión y a su eterno amor. Dios demostró muchas veces que a causa del celo que sentía hacia sus criaturas humanas se levantó de su estrado de gloria y de manera fehaciente e inigualable se levantó de su santa morada para encarnarse en Cristo, el único que nos libera de nuestro exilio, que nos restaura espiritualmente y que nos prepara nuestra auténtica patria allí en los cielos. Espero que haya sido de bendición para ti. Si quieres puedes suscribirte a mi canal y seguir conociendo más acerca de Zacarías, o dar un like o hacer cualquier tipo de comentario. Que el Señor te bendiga.